hay una cierta lógica en esta locura, como decía Amleto, creo. Es decir, que está todo alrededor del tema de la emancipación y del evento. Y las dos cosas conducen casi fatalmente a hablar del final de la historia. Hoy es el final de la historia, incluso porque es el último encuentro, porque finalmente el sentido de la conexión entre hermenéutica y emancipación era que no hay hechos, solo interpretaciones. Es decir, si no hay hechos, solo interpretaciones, no hay idoles, no hay definitividades, no hay fronteras insuperables, indepasables, fronteras definitivas. Y esto significa que la verdad, si hay una verdad, no es dado, no es objeto, sino acontecimiento, sino algo que acontece, que se da. En esta situación deviene muy importante la historia, es decir, que si el ser no es objeto, es más o menos historia. Y todo esto implica como una conciencia de cómo se puede hablar de la historia. Yo no sé si ya aquí hemos hecho alusión al escrito de Nietzsche sobre la inutilidad del daño de la historia para la vida, que es un Nietzsche que escribió en los años 70 del siglo XIX, que hablaba del hecho que conociendo demasiado historia como historias, como historiografía, no se produce más historia como historia viva. Hay un viejo dicho griego, no sé, que el discípulo de Heráclito no puede bañarse dos veces en el mismo río. Pero Nietzsche lo modificaba diciendo que el discípulo de Heráclito no se bañará ni siquiera una vez en el río, porque no se mueve sabiendo que el río pasa, que pantarei, que todo se va. No tiene ni siquiera la fuerza de tomar la iniciativa de poner los pies en el río. Esto por él era como la manera de decir que el siglo XIX, que era efectivamente un siglo donde se desarrolló muchísimo la historiografía como historia escrita, era decadente en su sentido. Hay demasiada conciencia de la historicidad para hacer nueva historia. No sé si, por ejemplo, tal vez esto es lo que él llamaba la enfermedad histórica, la maladía histórica. Ah, claro, ahora llegas. Bueno, ok, voy a hablarte un poco después. La maladía histórica, etcétera, etcétera, es decir, no producimos más historia viviente porque tenemos conciencia de historia. Pero, en un sentido, si el ser no es objeto, es acontecimiento, la única regla, el único punto de referencia para decidir, para elegir, etcétera, es de alguna manera la historicidad. Por ejemplo, ¿cómo juzgamos un acto histórico? Tomamos, por ejemplo, un político. ¿Cómo decide? Probablemente no en vista de una ley absoluta, sino en vista de un conjunto de circunstancias que obviamente no
no niegan la libertad del político, pero configuran como un cuadro, un marco al interior del cual se trata de moverse. Ustedes recordarán que Max Weber hablaba ¿cómo se dice?, ética de la responsabilidad, es decir, que uno tiene que calcular los efectos, incluso laterales. Se habla continuamente hoy del hecho que los bombardeos de los drones norteamericanos producen efectos colaterales, efectos que son terribles generalmente, quindi no hay mucha ética de la responsabilidad. Pero es decir que en esta perspectiva del ser no como objeto, sino como interpretación, se abren problemas. El problema principal es que reconocimos nuestro carácter de seres históricos y no solamente, sería como decir, como soy solamente histórico, no pongo más el pie en el río. Ahora, el problema es cómo se puede seguir decidiendo siendo conscientes del hecho que nada es permanente, nada es eterno, nada. Esto efectivamente configura un criterio de verdad, un criterio de eticidad de tipo histórico. Es decir, hay como el logos, Heidegger lo interpreta como el conectar, Legen en alemán y griego, pero él juega muchísimo sobre estas dos cosas. El Legen es poner juntos, coleccionar, collegar, ligar. Y el logos es la capacidad de no saltar pasajes, de proceder de un A, B, C, etcétera, etcétera, 6, 7, 8, ¿dónde voy esta noche? Es esto, pero esto logos no es un logos absoluto, que hay como un uno supremo del cual se tiran los otros números. Simplemente se trata de conexiones que nos satisfacen en el momento, que aparecen razonables. Estar en la historia significa no pretender rellamarse a principios absolutos, pero solamente a nuestra herencia, el porvenir. Se dice porveniencia, el porvenir, la porveniencia. El porvenir. Me parece interesante porque si no, efectivamente, si uno, obviamente, esto puede suscitar la objeción del tradicionalismo. Dice, allora tú crees que se trata simplemente de conformarse a lo que ya pasó. Sí y no, porque como está escrito en el Evangelio, el buen escriba es como un padre de familia que tira de su armario ropa nueva y usada. Es decir, que no necesariamente para no ser esclavos de lo que pasó necesitamos un principio absoluto. Necesitamos movimentar el contenido de nuestro armario, poner una herencia en contra de la otra, comparar. Todo esto es lo que hace el hermeneuta cuando tiene que tomar una decisión. Pero todo esto uno al final se pregunta, ¿podemos tener confianza que en la historia hay como una racionalidad o no? Es difícil decirlo. Yo no me doy cuenta hasta qué punto esta pregunta de la historicidad conduce al problema del final de la historia.
Porque para elegir, por ejemplo, una tradición al interior del mi armario y conformarme o objetar a ella tomando otra, tengo todavía que saber más o menos hacia dónde voy. Es decir, que incluso que el ser no sea un objeto definitivo, todavía cuando tengo que tomar mis decisiones en referencia al cuadro, a la responsabilidad, a la herencia, etcétera, etcétera, siempre me pregunto dónde voy. Pero esto es difícil a formularlo porque no es tan claro, insomma, no lo sé. No lo sé en el sentido que no llego a conectar lógicamente lo que hemos dicho hasta ahora. Hay, por ejemplo, hemos dicho que hermenéutica significa emancipación. Emancipación significa no estar esclavos del objeto. No ser esclavos del objeto significa tener una referencia que no sea simplemente la objetividad, valores, etc. Pero los valores no son absolutos, porque si no sería una manera de tomar el ser como dado una vez por todas, sino son históricas. En la historia se articula un proceso o no. La historia es un proceso, aunque no sea un proceso necesitado, metafísicamente previsible, etc., es un curso. Y nosotros podemos existir solamente como construyendo continuamente autobiografía. Un gran autor del cual Heidegger se sentía como discípulo y vulgarizador, era Dilthey. Dilthey era un señor que intentaba reconstruir la vida psicológica como una construcción histórica permanente. No podemos dar sentido a nuestra vida sino construyendo continuamente como autobiografías que se modifican a lo largo en contacto con lo que pasa. Leibniz era la experiencia vivida, la experiencia de vida que se construye solamente como una articulación de presente, pasado y futuro, como un proceso musical. En el tiempo de Dilthey, más o menos eran los años, poco más tarde, en el cual vivía Bergson en Francia, que hablaba de la temporalidad vecida básicamente como un proceso musical, donde el cual el sentido de este instante no se puede separar atomísticamente de lo que precede o lo que sigue. Es decir, que efectivamente nuestro pensamiento, aunque es esta la dificultad que yo intento de comprender yo mismo, no se puede articular un discurso sobre como la emancipación, la hermenéutica, no hay hecho solo interpretación, etc., sin encontrarse con la tradición judío-cristiana, sin encontrarse con la idea que hay una historia de la salvación. Lo sé que no es tan inmediata la transición, pero ¿por qué yo hablo de emancipación y emancipación al interior de un proceso histórico de construcción de sentido? Y todo esto remanda, hace como una alusión a un proceso histórico. Pero la pregunta que me pongo yo mismo es, ¿esta idea de emancipación me reenvía a un proceso más largo solo porque soy un filósofo, un pensador, un hombre de la tradición judío-cristiana, o por qué?
o por qué. Pero ya esta alternativa no tiene sentido, porque puedo yo ponerme el problema si pienso algo como un hombre en absoluto o como un teórico, un intelectual, un profesor que pertenece a la historia del Occidente, que es la historia del cristianismo, la historia de la salvación. Todo esto es la dificultad de hablar de la historia. Por ejemplo, un gran autor que los consejo de leer es Karl Löwit. Löwit era un judío alemán que fue discípulo de Heidegger, pero devino un gran adversario de Heidegger cuando Heidegger elegí devenir rector de Friburgo, etc. Löwit ha tenido que emigrar. Yo he conocido personalmente a Löwit, era un señor muy simpático y un poco frío, porque era uno que había vencido la historia de los judíos alemanes, no había sido en un lager, pero había tenido que emigrar, pasar el tiempo, ante todo en Turquía, en Istambul. Después se desplazó en Japón para estar un poco más lejos, pero el Japón era aliado con Alemania. Todavía no se murió en esta cosa, solo que sufrió muchísimo. Y él ha escrito un gran libro que se llama Weltgeschichte und Weltgeschehen, que es historia del mundo y acontecimientos de la salud. Heil era también Heil Hitler, pero no sé si había una alusión en este título de Löwit. Es decir, que por él el esfuerzo de Nietzsche y su fallida, su bancarrota intelectual, puede ser incluso su locura, dependía del hecho que él había intentado de reconstruir una visión naturalista en un mundo que era historicista. Era como decir que cuando Nietzsche habla del eterno retorno del igual, etc., imagina que una forma de emancipación sea emanciparse del tiempo. Porque el tiempo tiene como una estructura edípica, es decir, tu pasado pesa sobre ti, te oprime, te obliga, es lo que hay una página en Zaratustra donde se dice que Zaratustra sufre sobre todo de hecho que tiene la piedra del pasado sobre su espalda, se revuelve, ¡paf! Y esto tiene que hacer con el hecho que, no se olvide que Löwit era judío, pero era, decimos, de la Biblia que viene también nuestra idea de una historia de la salvación, obviamente. No solo del Antiguo Testamento, obviamente, sino del Nuevo. Pero Löwit pensaba que Nietzsche había exprimido el malestar de la civilización occidental demasiado ligada a una visión historicista de la historia, como si fuera, por ejemplo, que hay una necesidad lógica de pasar de un punto al otro, etc. Y había intentado inventar esta idea que básicamente que el tiempo no es lineal, sino es circular. Era típicamente una visión griega, pero la idea de restaurar una visión griego preclásica y clásica, al culminar al punto más alto de la modernidad, era una locura, no se podía hacerla. Nosotros mismos, cuando ponemos esta pregunta, ¿estoy hablando como un pensador puro, como un filósofo humano en general, o como un miembro, uno que está al interior de esta tradición? Obviamente, poner el problema de la historia, del interior de la historia misma, es
complicado. Es decir, que cuando Nietzsche escribe no hay hechos, solo interpretaciones, añade siempre, esto también es una interpretación, es decir, que no es la descripción objetiva, que se podría decir lo mismo de el esfuerzo de comprender nuestra historicidad. Estamos al interior de un proceso. Era también la discusión que tenía con Derrida. Se puede recordar que este maestro, que obviamente es un más grande filósofo que yo, pero que nos chocábamos siempre en el hecho que él era básicamente judío, aunque no era un filósofo judío explícitamente como de Levinas, que reflexionaba sobre el Antiguo Testamento, pero era uno que no creía que el Mesías había ya llegado. No había en su historia. Esto explica también el tormento de Levitt, hablando de Nietzsche, del eterno recurso, del eterno retorno del igual, porque la conciencia judía se siente, creo, en Derrida, incluso en Levinas e en Levitt, siempre como inmediatamente puesta en relación con el eterno. No hay historicidad, básicamente porque no hay articulación de tiempos. No hay un tiempo ante el Mesías, un tiempo mesiánico, un tiempo después. Nosotros estamos al interior de este esquema y aparentemente intentamos de salir del esquema para intentar ser libres de, si todo sigue a lo que precede, yo no puedo decidir nada, hago solamente lo que es previsto en el curso racional de la historia. Insomma, Hegel era evidentemente el enemigo de toda esta roba, de todo esto, era el que exprimía el historicismo intrínseco de la historia occidental y que obviamente excluía la libertad. Allora, Nietzsche era un anti-hegeliano, Kierkegaard era un anti-hegeliano, etc. Pero siempre había este problema de la relación entre la historicidad de la salvación y el momento de salida de esto, como yo mismo, aunque intente formularlo para ustedes, pero no llego a formularlo para mí mismo tanto claramente. Soy uno que está al interior de la tradición joachimita. Por ejemplo, Heidegger era uno que estimaba muchísimo Joaquín de Flore. Joaquín de Flore era un monje del medioevo de Calabria, de un pueblo donde yo fui incluso candidato a devenir alcalde, un gran pasticcio, San Giovanni in Fiore. Y él pensaba a la historia en términos trinitarios. Hay una edad del Padre, una edad del Hijo, una edad del Espíritu Santo. Este esquema de la historia es lo mismo que se encuentra en todo más o menos en todo el historicismo moderno europeo, pero Joaquín era un medieval, era uno de la Edad Media. Escribía incluso cosas bastante difíciles a comprender porque él intentaba descifrar los acontecimientos de su época sobre la base de un sistema incluso de numerología que yo nunca comprendí, pero que relataba todo, ponía en relación todo lo que acontecía a esta articulación del tiempo en tres épocas. Joaquín pero pensaba que él podía comprender las tres épocas porque había llegado a la tercera, es decir, había llegado como a un final de la historia. Por ejemplo, se puede hacer una filosofía de la historia sin pensar que uno ha llegado al final de la historia. ¿Cómo se puede imaginar? Por ejemplo, Hegel efectivamente pensaba haber concluido como un proceso. Obviamente,
no creo que él imaginaba de ser el último filósofo del universo, pero pensaba que ponemos solamente en nuestra época de civilización, podemos solamente pensar de estar como en un último momento. Esto le permitía de hacer una suerte de teoría de la racionalidad de lo que pasaba antes. Si no estamos al final, como la pregunta de un mito griego, de quién era, Cresos, el gran rico que decía podía ser feliz antes de ser muerto. No, porque hasta que no te mueras puede siempre acontecerte algo muy malo. Quindi, pero devienes feliz, seguro de ser feliz solamente cuando estás al final. Es decir, que no merece más la pena. Insomma, hay todo esto problema que tiene que hacer con el sentido de la temporalidad y que explica un poco por qué Nietzsche se comprometió tanto con la idea del tiempo. También Heidegger, obviamente, el ser y el tiempo, pero para nosotros también la idea de una emancipación, de una liberación, de una forma de llegar a una más grande autenticidad humana o de felicidad, por ejemplo, es como pasar a una fase más completa, más llena de nuestra vida. Toda la idea del progreso que dominó el tiempo de la Ilustración era también esto. Ser moderno significaba ser más acerca del final de la historia, esto significa más auténticos, como llegando a una conclusión. Esta idea que haya una racionalidad en la historia, articulada, por ejemplo, como Joaquín pensaba. La edad del padre era el Antiguo Testamento, donde el padre se presentaba como castigador, asegurador, autor de una ley moral muy rígida, etcétera, etcétera. Moisés. Poi venía Jesús, que era el periodo de transición, es decir, una predicación del amor fraterno, etcétera. Pero no todo se realizaba ya en la época de Jesús. Era solo un anuncio que tenía que actualizarse completamente en la edad del Espíritu, que era la edad en la cual Joaquín creía vivirse ya, donde pasaba, pero que se anunciaba solamente a través, como la idea del final, implica siempre como una catástrofe, como una interrupción, como algo un catastrófico. Era l'Apocalipsis. Cuando nosotros decimos l'Apocalipsis pensamos siempre como un gran cachondeo, un gran reversamiento de todo, una revolución, una transformación, que preguen, como dice Jesús una vez cuando va a venir el último día, que rueguen por favor que no haya tormento, que se corten un poco los últimos días porque son terribles. Y Joaquín pensaba en este sentido, pensaba a las guerras de la Edad Media, de las cruzadas, la amenaza de los musulmanes, todo en un conjunto simbólico muy difícil de interpretar. Pero finalmente, efectivamente, había incluso en esta visión una idea que llega a la edad del espíritu, en la cual, por ejemplo, espíritu aquí significa también algo diferente de la litera. Tomar la Biblia o el Nuevo Testamento no más en sentido literal, sino en sentido espiritual, en sentido místico. Que es importante porque, por ejemplo, obviamente cuando en el Evangelio tú lees que tiene que tirarte el ojo, se te escandaliza, alguien lo ha hecho algo de este tipo. Orígenes había procedido
Se dice que se autocastró, por ejemplo. Yo no sé si es verdad o no, espero que no, pero son fatti suoi. Se dice. No, para decir que hay todo un problema en la historia de la salvación, que es una historia de la interpretación de los textos sagrados. Ahora, Joaquín nos profetiza que en el tiempo último, que puede ser, no dura solamente un siglo, sino siglos y siglos, acontecen cosas que nos perturban bastante, pero que preparan la revelación. El Apocalipsis significa básicamente el momento del desvelarse, el desvelamiento. E incluso, ¿por qué el desvelamiento tendría que ser una edad, un acontecimiento bueno o deseable? Esto efectivamente hay un contenido, para decir así, racionalístico en la filosofía de la historia occidental, que tiene su modelo en la estructura del tiempo trinitario de Joaquín, y todos los tres que están en nuestra historia filosófica, la dialéctica de Hegel, todo esto es yo, tú, el tercero, la mediación, etc. Puede ser que efectivamente hay como una verdad insuperable, non depasable, de la Trinidad, del Trinitario, que no se entiende más, pero no es tan importante, es solo la Trinidad. No sé. Sí, esto significa que, decimos, de nuestro punto de mirada de la hermenéutica como emancipación, no se puede dejar de lado el problema de la salvación. Cuando hablamos de emancipación, hablamos básicamente de salvación. La salvación es algo que nos proviene, que nos llega ¿de dónde? La idea de nuestra tradición cultural religiosa. ¿Los misioneros tienen que convertir los pueblos o no? Que es la misma cuestión, es decir, nosotros somos hijos de una historia de universalidad, de una verdad universal, o hijos de una historia particular, local, occidental, por ejemplo. La idea de Occidente, por ejemplo, en Heidegger tiene como Abendland. Abendland en alemán significa occidente, pero significa también la tierra del ocaso del ser, del sol y del ser, donde el ser, y para mí, por ejemplo, es muy importante esto porque efectivamente el nihilismo nietzscheano, leído con términos heideggerianos, deviene el occidente, que es la tierra donde el ser se disuelve, se esconde, se debilita. Y la idea de occidente tiene obviamente que hacer con el mito cristiano de la encarnación de Dios, por ejemplo, porque la encarnación de Jesús es una kenosis, es una forma de caerse en bajo. Todo esto se evoca en esta cuestión de la historicidad. ¿Esto nos importa mucho o no? Obviamente nos importa porque no podemos hacer sin esta referencia. No podemos pensar en términos de emancipación, sino pensando en términos de salvación, incluso religiosa. Pero inmediatamente nos encontramos con el problema del universalismo, porque nuestra idea de salvación es una idea que pertenece a esta cultura y hasta qué punto es una idea que vale, por esto preguntaba, ¿los misioneros tienen que convertir o no? Y esta cuestión no podemos escaparla, porque por ejemplo, en el posmoderno, por ejemplo, el posmoderno es un episodio de la historia de la filosofía reciente, sí, io
sigo llamándome postmoderno, pero no tiene más grande atracción, atractiva en Europa. Todos dicen, no, postmoderno, basta. Pero el postmoderno era la idea que estamos en una época de conclusión de la modernidad, que era una época totalmente historicista, racionalista, es decir, que se pensaba como el punto de llegada de una historia de la humanidad que tomaba siempre más conciencia de sí misma y devenía lo que Hegel, por ejemplo, había llamado el espíritu absoluto, es decir, autoconciencia total que dejaba de lado, explicaba e interpretaba definitivamente las mitologías, por ejemplo, se moría también el arte, porque el arte era como un momento de la historia del espíritu que implicaba todavía imágenes, formas sensibles, etc. Y hay algo más allá que la forma sensible de las estatuas griegas. Es el romanticismo que construye catedrales verticalísimas que pero son incluso un poco disarmónicas. El problema del ser rotundo y perfecto del arte griego, del arte clásico, se disolvía en un momento en el cual el espíritu no se reconocía más completamente en sus formas exteriores, en la estatua greca, porque se desarrollaba pensando, por ejemplo, el arte barroco o el arte romántico era un arte ya desequilibrado, con tensiones, con insatisfacciones, etcétera, etcétera, que correspondía, por ejemplo, a la arquitectura gótica, que era el comienzo de esta época romántica. Son los países romances, latinos, tardo-latinos, modernos. El romanticismo es la edad de los países romances, i paesi romanzi, las lenguas romanzas, ¿cómo se dice? Sí, no son necesariamente románticas, son romanzas, que llegan del latino medieval, que llegan... Todo esto, sí, me hacen signo que tengo que terminar. Voy a terminar, voy a intentar de concluir la historia, el final de la historia, pero en nuestro sentido no la Geschichte, sino la fábula. Una historia, te conto historias. No, decimos que el sentido de este discurso sobre la historia de la salvación es inseparable, de un lado, de nuestra herencia religiosa judío-cristiana, del otro lado, del problema del universalismo, que no es solamente un problema secular, es un problema religioso. Porque, sí, obviamente la Iglesia es solo una, pero yo no puedo ser filósofo heideggeriano sin tomar en cuenta el problema de la universalidad de la Iglesia, de la universalidad de la salvación, reconociendo que que pertenezco a una tradición particular que incluye todavía en sus propios contenidos culturales la idea de universalidad. Pero la misma idea de universalidad es una idea local de mi cultura o una idea transcultural. ¿Hasta qué punto esta idea de sobrepasar mi horizonte local, de época, de civilización, es una idea de dominio, por ejemplo? Porque los griegos tenían ya la idea de una universalidad de la verdad, pero como conta, es muy difícil detectar cuándo se empezó. Creo que, como dice Rorty, pero yo no tengo documentos de esto, ma era ligado al hecho que eran pueblos navegadores que encontraban otras culturas y que se ponían inmediatamente, la noción de bárbaro, que ahora se utiliza muchísimo, cuando dice genial, bárbaro, sí, pero los bárbaros
eran los que estaban al exterior del mundo griego y que eran considerados desde este momento como gente que articulaba mal la palabra, bárbaros, las lenguas que hablaban eran lenguas primitivas o diferentes. Y todo esto es un contenido necesario del cristianismo o es un contenido del cristianismo de origen griega que tiene que hacer con el problema de la comparación entre culturas. Ahora, una manera de reaccionar a esta consideración sería, bueno, si es solo esto, no me interesa, tenemos que desmitologizar estos mitos porque son solo mitos. No, absolutamente. Son lo único que tenemos. Es decir, que no podemos hacer sin la tradición del universalismo. Pero tenemos que tener en cuenta que hay como una fase última del universalismo, que es la fase que podría corresponder al Apocalipsis de Joaquín de Flor, en el sentido que hay como una última edad en la historia. Hay como un momento cuando Fukuyama habla del fin de la historia, obviamente no tiene estas mismas razones, pero que haya en la modernidad como un sentido de cumplimiento, de terminarse, esto no sé hasta qué punto no lo comparto yo también. Es decir, que veo, obviamente, todas las épocas de la historia, sobre todo porque son la presente, son las últimas. Es decir, que siempre la humanidad vive la última época de la humanidad, porque antes hay solo otras, pero esta es la más reciente. Se dice, mis últimos libros son exactamente los más recientes. Espero que no sean los últimos, etc. Por eso, incluso, tenemos que tener conciencia de este conjunto de ideas que son muy, muy complejas. Siempre al final, como un buen predicador, yo pienso tirar conclusiones de alguna manera útiles, porque en la hermenéutica es incluso la idea de comprender el texto y después aplicarlo. La aplicación es uno de los principios hermenéuticos. Se trata de comprender el texto y después decir qué significa para nosotros. ¿Qué significa esto texto, no texto, que yo estoy intentando desarrollar con ustedes? Significa que vivimos en una época en la cual tenemos que tomar conciencia de la inevitabilidad del universalismo y de sus límites. Es decir, que puede ser que las nuevas civilizaciones, incluso, pero yo incluyo Latinoamérica en la civilización judío-cristiana, obviamente me interesa muchísimo por esto, pero ¿qué va a pasar con la China? ¿Qué va a pasar con el Extremo Oriente, que va deveniendo más poderoso económicamente, etc.? El importante podría ser, la conclusión aplicativa de todo esto es aprender y preocuparse continuamente de leer los signos de los tiempos. El signo, lo que pasa como una vocación, como algo que tiene un sentido, que nos evoca una iniciativa y no solamente que es algo que pasó, algo que pasa con nosotros implicados como sujetos activos, no solamente, es lo que pensaba Heidegger del tiempo, obviamente. El tiempo auténtico es el tiempo en el cual se vive un conjunto de pasado, presente y futuro, pero incluso de futuro, no solamente de conciencia nietzschiana de la enfermedad histórica, sino de una capacidad de interpretación activa de lo que pasa, de lo que pasó y de lo que está pasando. Y todo esto, sí, como siempre en filosofía, significa todo y nada. Es decir, ¿y ahora qué hacemos? Buscamos como una forma de atención al tiempo, pensando pero siempre en términos de salvación. Yo, por ejemplo, me pregunto siempre,
si hay un sentido emancipativo o salvífico en lo que acontece, y lo busco, intento subrayarlo o acentuarlo, etcétera, etcétera. Como siempre, que nos vaya bien. Gracias.